tardes, amigos. Estamos en el tercer episodio de Hecho y Derecho. Estamos con Javier, con Eddie, y hoy el tema que vamos a hablar son las medidas cautelares y su aplicación. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Roger, ¿cómo están, Eddie? Muy buenas tardes. Todo muy bien, un evento del que ya hemos salido, complicado, seguramente lo hablaremos al final, pero tranquilo, ya más descansado. ¿Cómo están ustedes? Yo bien, gracias, Javier. ¿Tú, Eddie, cómo estás? ¿Cómo estás, estimado Roger? Igualmente, Javier, qué gusto volvernos a ver a través de este nuevo episodio y con toda la energía para poder compartir algunos temas que, bueno, la vivencia jurídica nos trae. Bien, excelente. Hoy nos toca abordar un tema apasionante, pero también complejo. Las medidas cautelares. Javier, ¿sobre qué crees que debemos hablar en las medidas cautelares? Porque la verdad es que no tenemos guión preparado. Claro, ¿no? Y la idea es que todo esto vaya fluyendo, ¿no? Y que a partir de todo el diálogo que tengamos también podamos generar debate. Bueno, para mí uno de los puntos centrales que debemos de tratar y considerar en las medidas cautelares, primero es verificar esto que ya lo hablábamos en un episodio anterior, de que solamente o debe de llevarse a una audiencia un hecho y que este hecho debe estar primero corroborado y catalogado como un delito como tal, ¿no? Con todo el cumplimiento de los requisitos tanto normativos como doctrinales que hace a la teoría del delito. Otro tema que seguramente tenemos que tratarlo es el estándar de prueba que rige en audiencia de medidas cautelares, y después a tratar de abordar las consideraciones prácticas jurisprudenciales de los riesgos procesales, ¿no? Y ya después ver, si nos da el tiempo, por supuesto, verificar algunas cuestiones también de esto que es muy conflictivo, que es la ampliación de la detención preventiva y cuestiones que se van dando. Bien, entonces más o menos con tu propuesta estaríamos empezando por los hechos, entiendo, y la probabilidad de autoría. Sí, para empezar creo que sí, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Por lo menos los presupuestos normativos que hacen de la viabilidad de la aplicación de medida cautelar, ¿no es cierto? Como propone Javier, creo que sería un buen orden, por lo menos para ingresar a considerar los presupuestos del 233, tal vez, que es lo más básico, y desestructurando los elementos que lo componen. Ya, ojo, de la detención preventiva. Claro, con mayor énfasis en la detención preventiva, ¿no? Énfasis, sí. Que al final es lo más complicado, conflictivo que Correcto. se genera en la aplicación práctica. Entonces, en nuestro punteo empezamos con el numeral 1 del artículo 233, la probabilidad de autoría. ¿Qué problema encuentran ustedes en la aplicación de este presupuesto, en la probabilidad? Yo les voy a dar mi impresión, pero una impresión genérica, que ya en algún momento lo comenté, y les decía que es difícil, o por lo menos hay una confusión. ¿En qué sentido? El numeral 1 nos exige la probabilidad, o que existan suficientes elementos de convicción que vengan a sostener que el autor es con probabilidad autor o partícipe del hecho. Esa es más o menos la redacción genérica. Así es. ¿Es así? Sí. Pero hemos visto, Javier, Eddie, en el congreso de la anterior semana del cual hemos participado, que bajo la concepción racional de la prueba, los hechos siempre son probables. Eso quiere decir que cualquier enunciado sobre un hecho, cualquier afirmación que se haga sobre un hecho, es probabilístico. Así es. No se confunde esa probabilidad de suceso empírico de un determinado hecho con la probabilidad de autoría que nos exige el numeral 1 del artículo 233. Yo creo que esa probabilidad, como dice la ley, debe estar sustentada necesariamente en los suficientes elementos de convicción que lo sostiene, como dice la norma. Pero como nos hacía la crítica los profesores en el anterior congreso que hemos tenido la siguiente semana, Roger, nos decía, ¿no es cierto?, que quien determina los juicios de probabilidad respecto de la comisión de un hecho, en el caso de que una persona sea sometida a una audiencia de medida cautelar, es el juez. Entonces, ¿cuáles son los criterios por que el juez valora o estandariza para determinar cómo en el fuero interno del juzgador determinar la concurrencia de este presupuesto procesal? Entonces, ahí ingresa lo que decía el profesor Jordi, el realizar una valoración crítica, racional de la prueba. Entonces, creo que acá se aplica mucho y lo aplicamos en la práctica, los elementos de que son indiciarios, etcétera, y no merece mayor cuestionamiento, pero sí la norma te exige que sean suficientes.
¿no es cierto? Más allá del indicio. Ojo, ahí hay otro punto que hay que tocar, los indicios, que para la concepción racional, para la escuela de Girona, esa es una distinción que debe irse a la basura. ¿Qué crees, Javier? Sí, bueno, en relación a lo primero que planteabas, pienso de que esto de la probabilidad está vinculado estrictamente a la valoración de los hechos y que esa probabilidad sea razonable para poder establecer que la persona sindicada es autor de un hecho punible, ¿no? Yo parto más en relación a los hechos y que, como decía Eddie, que al final esa categoría va a emerger a partir de la valoración de esos elementos de convicción que se presenten en audiencia. Lo segundo, en relación a los indicios, coincido totalmente. Y como en algún momento también se dice, los indicios han sido el término perfecto, la etiqueta perfecta para bajarle rangos, descuidar aspectos de colección inclusive de los elementos probatorios y darle un cierto rango de informalidad a la colección de la prueba y a su valoración. Pero que para mí al final tendría que ser y tendríamos que hablar siempre de prueba porque es prueba. Yo coincido plenamente con Javier. ¿Por qué? Porque si llegamos a analizar que los indicios tienen un menor grado en incidencia probatoria respecto de la prueba como tal, entonces consideramos de que la medida cautelar es una medida de afectación de un derecho, en el caso que vamos a tocar la detención preventiva, el derecho a la libertad es de mayor categoría desde luego, pero también se suprime y se afecta derecho. Cuando se habla de indicios, ingresamos a tomarlo con esa informalidad, como dice Javier, de decir, bueno, los indicios es juicio de probabilidad, no se le está diciendo que sean culpables todavía, es probable, y como que la probabilidad es un sinónimo de un decisionismo y arbitrariedad muchas veces, para que después, llegado el momento, se tenga que tomar decisiones de medida cautelar en contra de una persona sin tomar la seriedad de la valoración probatoria en lo que hace del primer elemento de los indicios. Yo estoy seguro que a muchos que nos están viendo les ha pasado, a ustedes, que cuando quieren cuestionar de fondo un elemento de prueba en la cautelar, ¿qué nos sacan las autoridades judiciales? Es un indicio. Eso será en juicio. No sé si les ha pasado eso. Sí, muchas veces nos ha pasado, ¿no? Todo el tiempo. De hecho parecemos nosotros los equivocados, los abogados, cuando cuestionamos la suficiencia probatoria respecto a un indicio. Uno dice, no, doctor, un momento, nadie le dice que es culpable a su cliente, nadie dice que esta prueba sea suficiente, solo es indiciaria y probabilística y en todo caso es suficiente. Bueno, pareciera que bajo la etiqueta de indicios se arma una armadura para un elemento de prueba para que éste no pueda ser cuestionado en su fiabilidad. Ahora, yo les propongo acá de repente una dimensión de una problemática procesal. La regla de exclusión probatoria como tal, todos conocemos que está establecido por el artículo 172 del Código Procesal Penal, bajo los 3 elementos que lo contienen, ¿no es cierto? La prueba obtenida en violación de derechos y garantías constitucionales, prueba obtenida por un medio o procedimiento ilícito, prueba obtenida que no cumpla formalidades. ¿Qué ocurre cuando en la obtención de esos elementos, porque después estos indicios, bajo esa categoría de indicios, van a ser convertidos en pruebas si posteriormente ve un requerimiento conclusivo del fiscal de presentar su acusación? Entonces, ¿qué ocurre cuando existe una colección de esos, llamémoslo indicios preliminarmente en la etapa preparatoria, Eddie, y plantea esa perdón, exclusión probatoria? Te corto, porque tú estás de acuerdo en que debe haber esa distinción entre indicio y prueba, porque me acabas de decir que primero es indicio y luego prueba. No, yo te hablo de la necesaria manera y como actualmente la práctica actualmente nuestro código diferencia la categoría de indicio, por eso nos dice cuando exista suficiente indicio de la probabilidad. Pero yo creo y estoy de acuerdo también en el razonamiento subido por los profesores, no debería haber una distinción entre indicio y prueba, porque eso genera una afectación directa en los mecanismos procesales de defensa que principalmente tienen las partes en la etapa procesal. Y aquí voy al hecho de la exclusión probatoria. ¿Puedes plantear exclusión probatoria en etapa preparatoria? Porque después, si no, te van a decir, ya hay jurisprudencia, ojo, ¿no? Incluso que es ambigua, es contradictoria, que te dice, no, eso todavía son indicios, te pueden decir los jueces, todavía no llegó a ser considerado prueba, va a llegar en su momento, plantéelo en su momento.
Pero sucede que, digamos, y muchos abogados les ha debido pasar, en la práctica lo plantean la exclusión probatoria y sucede que te dicen, no, usted tenía los 10 días del 314 para presentar su exclusión probatoria en la etapa preparatoria. Entonces, es decir, ya precluido y usted ha convalidado la vulneración. No sé qué les parece a ustedes. Javier. Bueno, ya ha habido regulación jurisprudencial, creo, desde el año 2018, que ha establecido que la exclusión probatoria puede plantearse en cualquier momento en el que ese elemento probatorio vaya a fundar, o en todo caso vaya a presentarse dentro de una causa con pretensión de que la autoridad jurisdiccional la valore. Entonces, puede plantearse en audiencia de medidas cautelares. Mira, yo he tenido varios casos recientes y sucede que los razonamientos, y estoy seguro que muchos colegas que están viendo van a compartir, que se lo plantea en su momento y posterior en el momento procesal, los jueces cautelares hacen esa distinción en su gran mayoría. En otros distritos con mucha mayor ansiedad. ¿Cuál sería el momento procesal entonces de interponer? Ahí la discusión del momento procesal. Porque cuando hacemos la distinción entre indicio y prueba, y nos dice que prueba todavía debe ser ingresada a juicio oral, etcétera, bajo los principios de judicialización, etcétera. Pero eso es un malentendimiento, ¿no? Una confusión. O sea, tú estás argumentando que no los indicios bajo cómo está funcionando ahora nuestro sistema jurídico tienen como que están excluidos, valga la redundancia, del instituto de la exclusión probatoria en etapa preparatoria, porque no han sido convertidos, entre comillas, a prueba. Correcto, o sea, y pese a que se ha modulado, como dice Javier, o sea, hay sentencia, etcétera, pero nuestra práctica jurídica procesal creo que no es la manera como se está aplicando. Pero es porque también permitimos. Pero también es porque no resuelven los jueces. Yo conozco muchos colegas, abogados, que reclaman, pero el problema es que no reciben una respuesta favorable de los jueces y bueno, ahí queda el tema de que eres absorbido por el sistema. Ya sabes cómo te van a responder. Pero igual hay que plantearlo, ¿no? Hablábamos en el anterior episodio. Tú plantearle la teoría del delito al fiscal y es probable que no te haga caso. Yo creo que ahí queda el tema de que uno sea absorbido por el sistema, ¿no? Sí, pero esto de ser absorbido, en cierta medida creo que es entender que, bueno, si yo sé que el juez me va a rechazar, no lo planteo. Yo soy de los de la idea que igual lo planteo, porque al final hay mecanismos de impugnación y hasta de remedio constitucional que puedes aplicar. Claro, de plantearlo, o sea, lo puedes plantear. Yo creo que hay un profesor, Mauricio Duche, señala, porque él está estudiando mucho el tema de los errores judiciales, especialmente en Chile, claro, con clara influencia anglosajona, pero él señala y dice este problema de ser absorbido por el sistema. Los abogados son absorbidos por el sistema y lo que deberían hacer es lo que tú señalas, Javier. Bueno, hay que seguir insistiendo hasta que finalmente pues venga alguna autoridad y diga, ya, vamos a cambiar el paradigma por estas razones, brindando razones, ¿no? O por lo menos someterlo al debate. Mira, yo coincido plenamente con ambos criterios que tienes, Javier, Roger, y aquí añado yo un poco de problemática procesal más. A ver, pongamos un ejemplo. Sucede que un teléfono, digamos, celular se secuestra sin las debidas formalidades. Tú planteas, desde luego, la corrección de procedimiento. Puedes denunciar eso ante la autoridad jurisdiccional conforme el Javier ha indicado, ¿no es cierto? Al juez pedirle, señor juez, que se está vulnerando tus derechos en la colección de ese celular y plantear una exclusión probatoria. Sucede que el juez no resuelve, como dice Javier. Como dice Roger, Javier nunca lo resuelve, exiges, pero hasta eso está pasando el tiempo, transcurre en el plazo de los 6 meses y no se te permite extraer inclusive información. Y eso te genera una directa afectación en la dinámica investigativa también, y eso repercute directamente en los derechos de las personas. Entiendo, pero aquí me has generado una pregunta. Por el ejemplo que planteas, tú sugieres de que la exclusión probatoria debería plantearse en el momento en el que la fiscalía colecte el elemento de manera irregular, ilegal,
en cualquiera de las formas que prevé el 173 del procesal penal. Pero para mí no debería plantearse la exclusión probatoria. Lo que debería plantearse es el control jurisdiccional al juez y decirle, señor juez, la fiscalía está haciendo esto. Porque creo yo, al final puedo estar equivocado, pero quiero saber sus pareceres. Creo yo que la exclusión probatoria se plantea ante la valoración que vaya a darse previa a la decisión judicial, pero judicial. Cuando sea utilizada para una Para decisión. que si la decisión sea judicial. Ahora, si la decisión es fiscal, simplemente en sede del Ministerio Público, el reclamo lo harás en la vía de control jurisdiccional para que se requiera lo que corresponda ante el fiscal de la causa y bueno, ya sentar precedente para no convalidar ese acto. Pero no sé si esto aplica directamente en relación a la actividad del Ministerio Público. Bueno, Bueno, dale, Rui. Permíteme. Yo siempre he tenido mis dudas con relación al control jurisdiccional. Yo sé que ahora están pretendiendo manejar estas dos distinciones, pero a ver, la exclusión probatoria podría ser la especie y el género es el control jurisdiccional. ¿Acaso la exclusión probatoria no es por sí mismo también control jurisdiccional? Ahora yo les planteo... Pero las finalidades son distintas. No, pero el 172, ¿qué nos dice? Carecerán de toda eficacia probatoria los actos que... Y nos dice, la eficacia probatoria como tal, bajo este término eficacia probatoria, ¿para qué se instrumentaliza? Para fundar, ya sea un requerimiento conclusivo de acusación o en todo caso una medida cautelar. Pero no genera estado. Del 233, no genera estado. No, yo concuerdo con Eddie. La eficacia probatoria puede ser para una decisión judicial o para un requerimiento fiscal. El Tribunal Constitucional ha sido claro que la obligación de fundamentar, motivar sus decisiones y valorar la prueba no solamente es para las autoridades judiciales, sino también Ministerio Público. Pero bueno, no nos quedaremos en este punto. Yo creo que habría que ver otro episodio para ahondar más en el tema, ¿no? Yo creo que vamos a necesitar más episodios para hablar de las medidas cautelares. Es algo problemático, pero seguiremos avanzando. Bien. En la medida que estábamos viendo, nos toca abordar un poco de lo que son los peligros procesales. ¿Cuál es el peligro procesal que más complejidad, puede ser probatoria o de interpretación normativa, les ha causado en la praxis? Personalmente creo que es el previsto en el numeral 7, ¿no? Del 234, el peligro efectivo para la víctima. Eddie. Bueno, la verdad también coincido con Javier. El 234.7 se ha construido y ha sufrido desde luego con el tiempo y la jurisprudencia diferentes interpretaciones, y es la que por lo menos es la más polémica en su construcción. Bueno, yo creo que todos, una mayoría, no vamos a decir todos, generalizar, así es malo, pero una mayoría tal vez se siente identificado con la problemática del numeral 7 del 234. A ver, Javier, ¿por qué crees que es problemático? Creo que es problemática, no en todos los casos, es un problema de interpretación, pero además que estos problemas han sido convalidados y consentidos por el propio Tribunal Constitucional en delitos de género. Yo no quiero partir construyendo una premisa de que no existe violencia de género. Creo que de una de las formas más complejas y además inhumanas es la violencia de género, ¿no? Por la forma en la que se presenta, por el contexto en el que aparece. Pero hemos perdido cierta objetividad en la valoración de los elementos que pueden y permiten fundar este riesgo. Y segundo, que creo que ha existido en delitos de género también una inversión de la carga de la prueba muy muy grande, porque ya el hecho de existir una víctima vulnerable, que por supuesto la son, ya per se permite la construcción de este riesgo procesal. ¿Y por qué digo que hay un problema en la valoración de la prueba? Porque en realidad
no discutes prueba, discutes normativa. Y aquí es donde lo que en algún momento conversábamos, Roger, cuando inclusive nos pasa como abogados de víctimas, ¿no? Para no satanizar a nadie ni condenar a nadie. Cuando vamos a una audiencia de medidas cautelares, muchas veces el debate pasa por decir que la convención Belén do Pará, que la CEDAW, que dice que se deben proteger a las víctimas, que es deber del Estado erradicar todas las formas de violencia y que mi víctima es vulnerable y por eso es un peligro efectivo. Y esto lo hemos planteado en algún momento, Roger, que hemos estado en copatrocinio en alguna audiencia, recordarás. Si tú dices que hay una víctima y hay un agresor, un presunto agresor, bueno, el peligro debe medirse a partir de una valoración, comparación y contrastación de ambas personas, tanto de la víctima vulnerable y de un agresor, de un presunto agresor. Porque solo así puedes generar una suerte de medición algo objetiva de decir que sí, o sea, tú eres vulnerable frente a algo. Yo en este momento puedo tener algunas condiciones que me hacen vulnerable, pero seré más vulnerable frente a otras condiciones. Pero si no existe ese punto de contrastación frente a algo, ¿cómo puedes decir si eres o no vulnerable? Y eso ocurre, ¿no? Porque normalmente el punto de debate, además de ser normativo, está solo centrarse frente a la víctima, pero no frente a quien podría ser considerado el elemento que potencia aquella vulnerabilidad. Pero es un parecer que tengo, no sé qué dicen ustedes. Eddie, ¿qué opinas al respecto? Bueno, yo comparto mucho con Javier, Roger, y en la práctica jurídica la forma de construcción de este peligro procesal ya lo veíamos con mucha dificultad en su construcción, antes incluso las modificaciones de la 1173. Recordarán que la sentencia constitucional, la 276-2018, ya había modulado el 234-10 en ese momento que se denominaba peligro efectivo para la víctima, pero en la forma de construcción estableció a partir de dos elementos, ¿no? REHAB, CENVI, etcétera, para acreditar el tema de la proclividad y la personalidad con un informe psicológico, y con esos dos elementos, personalidad y proclividad, podías descartar. Hoy en día, a partir de nuevos lineamientos jurisprudenciales que decía Javier, se está construyendo los peligros procesales, el peligro procesal de 234, numeral 7, en relación al peligro efectivo para la víctima, a partir de la conducta exteriorizada del imputado al momento de cometer el hecho. Y bueno, esa conducta exteriorizada es la que sirve de forma de construcción para este peligro procesal, y para ello no requiere ningún elemento de prueba adicional a los elementos de la probabilidad. Entonces, ¿a qué se reduce todo esto? A que directamente se impone este riesgo procesal a partir únicamente de los elementos que hacen de la probabilidad de autoría, es decir, los elementos de convicción de probabilidad, y no se hace otro juicio de valor. Y aquí recae en lo que dice Javier, tiene sentido porque no se hace esa adecuada motivación. Porque si hablamos de vulnerabilidad, los criterios de vulnerabilidad deberían ser correctamente establecidos, y además a través de un juicio de proporcionalidad entre el agresor y la víctima, establecer qué criterio es el que prepondera, ¿no? Y eso es la motivación que debe ser realizada al momento de la imposición de este riesgo procesal. Sin embargo, es algo con lo que tenemos nosotros que ir trabajando, desde luego que sí, pero considero que tiene mucha complejidad probatoria, principalmente para la defensa posteriormente, en desvirtuar un peligro procesal que ha nacido de la construcción en una conducta desplegada que está estrictamente vinculada a la comisión del hecho. Yo voy a ser más radical que vos, Eddie. Yo creo que básicamente es un peligro que es de imposibilidad probatoria y básicamente responde a discrecionalidad. ¿Por qué? Porque la forma como está redactado el numeral 7 es sencillamente la remisión a un juicio de valor, y los juicios de valor no tienen valor de verdad. Ejemplo, mi celular es bonito, ¿es verdadero o es falso? No hay valor de verdad, porque es subjetivo. Para que un enunciado tenga valor de verdad, tiene que tener una referencia exterior, tiene que tener una referencia empírica de existencia contrastable en el mundo físico en el que estamos. He estado trabajando en un pequeño artículo para presentarlo, esto de la revista de la Escuela de Jueces, justamente sobre este tema, e indagando. Yo creo que una herramienta conceptual de la cual nos podemos valer para
para sostener lo que les estoy diciendo, es la teoría del significado de un filósofo alemán, Frege, Gottlob Frege. Él dice que toda oración, todo enunciado tiene un sentido y una referencia. El sentido es como el significado y la referencia es el objeto al que hace alusión esa oración. Un ejemplo. Voy a modificar el ejemplo clásico, pero lo voy a tropicalizar, si quieres, acá para nosotros. El rey de Bolivia es calvo. Tiene un significado, tiene un sentido. Se entiende, ¿no es así? Que el rey de Bolivia es calvo, no tiene cabello, etc. Pero, ¿cuál es la referencia? ¿Habrá rey en Bolivia? Por supuesto que no. Entonces, es una oración que carece de referencia. Y nos dice este autor que si esta oración carece de referencia, de un objeto al cual se pueda contrastar, en términos sencillos, pues no se puede extraer ningún valor de verdad. Utilicemos eso en el numeral 7 del 234. Peligro efectivo para la víctima y la sociedad. Peligro. ¿Dónde está el peligro? ¿Tiene existencia empírica en el mundo acá? ¿Cuál es el grado de medición del peligro? O sea, más que grado de medición, ¿dónde está peligro? Claro. Cuando yo digo celular es esto, físicamente existe. Pero peligro, el peligro no existe físicamente, sino que es un calificativo a un determinado contexto, una determinada situación. Así es. Que sea efectivo. ¿Existe efectivo acá? No, ¿no es cierto? Son enunciados que básicamente responden a juicios de valor. Yo creo que, como dice Roger, es fundamental hacer esa crítica, porque la construcción del 234.7 basado en la conducta exteriorizada del imputado al momento de cometer el hecho, lo vuelve y lo concadena al primer elemento, no lo concadena a la probabilidad de autoría. Entonces, ¿qué quiere decir? Pero es que yo ya creo que eso es... Que básicamente no lo vas a poder desvirtuar a menos que desvirtúes, que concluya la investigación con su recibimiento, porque básicamente se concadena esa conducta desplegada que seguramente como imputado tú vas a negar, vas a establecer una estrategia de defensa en ese sentido. Entonces viene vulnerando tu derecho a la presunción de inocencia como garantía constitucional. Y bueno, y posteriormente su acreditación jamás vas a poder desvirtuar, porque no hay prueba alguna que desvirtúe esa conducta. Pero ese es más un problema de aplicación que tenemos. El problema que plantea Roger es un problema más desde la redacción misma. Desde el origen. Claro. Pero yo planteo una concepción estructural de la forma de construcción del peligro procesal. Para mí, la forma en que lo plantea Cedi es básicamente la muletilla que utilizan las autoridades judiciales. Claro. Porque tienen la discrecionalidad así de amplia, y eso es arbitrariedad. No, claro, la discrecionalidad. Y seguimos siendo absorbidos por el sistema, bajo ese diálogo. Correcto. Porque no atacamos el problema de fondo, que al final de cuentas es la propia normativa quien permite este grado de discrecionalidad tan arbitraria. Vámonos al fondo, al origen. Porque, a ver, yo entendería que el peligro efectivo para la víctima podría generarse a través de otros elementos, pero que no vienen vinculados a la probabilidad de autoría del hecho en concreto como tal, sino que a cualquier otra circunstancia posteriormente a la comisión del hecho. Es que sigue siendo, pero ¿por qué para ti es peligroso? ¿Por qué un tipo puede ser peligroso? No, pero ¿qué lo hace peligroso? ¿Dónde dice que algo es peligroso? Pero ahí entramos en ese aspecto que decía Roger. O sea, no hay una delimitación. Dejemos de lado pero ese no hay diálogo. una delimitación de lo que es peligroso o no, para que por lo menos hagas un juicio de valor. ¿Qué tuvieras que cuestionar en una instancia de apelación, en todo caso, del término peligroso? La forma de construcción que ha realizado o el razonamiento asumido por esa autoridad. Ahí tuvieras que cuestionar incluso la crítica, la experiencia o qué cosa hubiera. Pero sigue siendo subjetivo, porque puedo tener razón yo, puede tener razón el fiscal o puede tener razón el juez, porque nunca han establecido estándares de lo que es peligro. Sigue siendo subjetivo y eso es arbitrario. Y por tanto, hay imposibilidad de prueba. Correcto. ¿Cómo vas a probar que lo que el juez ha razonado, digamos, ha construido en su umbral de peligrosidad, que de paso lo fijan el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo? Para todos los casos. Para todos los casos, no se puede probar. Correcto, totalmente.
Totalmente. Yo creo que ahí compartimos criterios absolutamente todos. Yo creo que nos hemos desahogado con relación al 234.7. Sí. El problema es que esto debe de pasar ni siquiera por una cuestión de interpretación de orden constitucional, ¿no? O sea, de un lineamiento. Esto tiene que pasar por una modificación en nuestro código. Javier, si nos ve, Eddie, si nos ve nuestra querida profesora y docente del doctorado, yo creo que nos reprueba. La doctora Tart, seguramente. Un saludo a la querida doctora Tart. Sí. Por favor, no nos repruebe. Totalmente, ¿no? Sí. Pero bueno, independientemente de todo eso, algo que debemos de plantear es este debate en las audiencias, porque acá lo podemos hablar, ¿no? Pero mientras nosotros no vayamos y debatamos estos aspectos al juez o a la juez, bueno, queda en la nada, ¿no? Y nosotros todos somos corresponsables de la administración de justicia. Mire, yo incluso me animo a lanzar una propuesta. Ya que estamos en campaña política, bueno, no nosotros, ¿no? Pero quienes están de candidatos están lanzando ya ofertas. Nosotros, ¿por qué no? ¿Cuál es mi propuesta, Javier Eddy? Podemos, en algún caso que nosotros tengamos, planteemos una acción de inconstitucionalidad concreta. ¿Por qué? Porque se vulnera el derecho, podemos decir, el debido proceso, derecho a principio de reserva legal, puede ser vinculado, ya encontramos la vuelta constitucional. Pero el asunto es plantearlo y someterlo al escrutinio de las autoridades judiciales. Me parece un buen proyecto. Igual, me parece muy bien, yo me sumo. No sé si alguna vez ya había una acción de inconstitucional respecto al 234.10 en su momento, que se ha construido con el anterior código, pero sin embargo hay reformas que merecen otra interpretación. Pero no bajo el fundamento de que es un juicio de valor que te lesiona la taxatividad, que te lesiona la especificidad. Correcto. Como marco. Y la seguridad jurídica. La taxatividad fundamentalmente, ¿no? Exacto. No con esos fundamentos. Hubo, ¿no? Creo que podemos trabajarlo, yo creo que nos parece interesante el proyecto y sería bueno también poderlo compartir de forma posterior, ¿no? Acá. Claro, compartimos a quienes nos ven, acá está, lo hemos planteado, hemos cumplido. Y bueno, sí. Pues, veremos qué sale. Y que no se entienda esto como una propuesta de desprotección a las víctimas. No, porque ciertamente deben estar protegidas. Bueno, a ver, ahí viene un debate, Javier. ¿Cuál es el objetivo del derecho penal? O del proceso penal, porque esto tiene su génesis tiene su desarrollo en el proceso penal. ¿El proceso penal tiene la finalidad de proteger a la víctima? No, por supuesto. El proceso penal tiene la finalidad de la búsqueda de la verdad. O sea, yo tampoco coincido con la búsqueda de la verdad. Claro, la búsqueda de la verdad, o sea, principalmente esa verdad de los hechos va a permitir, desde luego, emitir las determinaciones. Es que yo creo que hay que partir de eso, hay que plantearlo de forma clara, ¿no? Porque a veces vemos en televisión, pero se ha desprotegido a la víctima, está bien, normativamente están las medidas que aseguran la protección a la víctima, 348, etc. Pero ¿es el fin principal del proceso? Yo creo que es garantizar la igualdad principalmente. Sí, pero no es el fin mismo. Tú no vas a un proceso para ser igual frente al otro. Buscar la verdad. Pero Javier, yo tampoco estoy de acuerdo que el proceso tenga como finalidad buscar la verdad. ¿No estás de acuerdo? Tampoco. ¿Cuál es el fin del proceso? Porque si el fin del proceso fuera buscar la verdad, pues los mentirosos no tendrían cabida en un proceso penal. No, pero la verdad se construye a través de elementos, la verdad para de pruebas. O sea, hay una verdad fáctica, jurídica, ¿no? Hay una verdad fáctica como una proposición fáctica. Pero igual la normativa va a aplicarse frente a una verdad o frente a una mentira. O sea, más allá de todo. No, pero es una complementación más que todo de concepto que tú planteas. Sí, pero es que me están preguntando cuál es la finalidad del proceso. Y para mí la finalidad del proceso es la aplicación misma de decidir si se ejerce o no poder punitivo frente a una persona. Punto. Pero, ahora, que sea frente a una verdad o frente a una mentira es indistinto. Ya será un problema de quienes investigaron mal pero es una complementación de concepto, básicamente. Porque, digamos, si vamos a la búsqueda de la verdad, evidentemente, y esa verdad fáctica, ¿no? La que plantean ambas partes, que se realiza a través de elementos de prueba, sí, pero el tercer elemento tiene que ser la aplicación justamente
de la normativa jurídica en relación a esos presupuestos probatorios y jurídicos para tomar una decisión final de fondo. Entonces, sería complementar como que el concepto que estabas planteando, pero lo que tú planteas también no es algo alejado, o sea, no únicamente nos estamos centrando en lo jurídico, sino en los aspectos que componen, ¿no? La proposición fáctica, la probatoria y finalmente la decisión jurídica. Una finalidad subordinada. Porque, bueno, tú no estás de acuerdo en la búsqueda de la verdad, pero cito al profesor Ferrer. La finalidad, a propósito de la relación teleológica entre prueba y verdad, señala, la finalidad de la prueba en el proceso es buscar la verdad. Ahora, que no llegue a esa verdad, es otra cosa, puede no llegar, pero tiene que ser el fin principal, porque si no estaríamos atentando quizá una de las bases de la teoría motivacional del derecho. Las personas se comportan porque saben que si tú haces algo malo probablemente vengan y te sienten la mano, por así decirlo. Pero que no se alcance esa finalidad es otra cosa, ahí coincido. Bueno, sí, igual es otro tema de debate que nos va a consumir probablemente todo el episodio, así que sugiero ir avanzando. Bien, ¿sobre qué tenemos pendiente hablar en medidas cautelares? Bueno, seguimos con el tema de los riesgos procesales, ¿no? Ya hemos visto que el numeral 7 es muy conflictivo en su aplicación, en su interpretación y el cuestionamiento mismo en su redacción normativa que tiene. Yo planteo también que podamos debatir algo sobre la construcción y la redacción que tiene el numeral 2 del 235, ¿no? Respecto de esta influencia negativa que se da sobre víctimas, testigos, partícipes, y que al final de cuentas también creo yo en muchos de los delitos en razón de género, ya entrando un poco a la órbita de Eddie, de decir estos riesgos se están fundando en razón de hechos que aún continúan en investigación. Es lo que plantea Eddie y estoy muy de acuerdo, porque creo que no podrías construir riesgos procesales sobre hechos que todavía están en un marco o en una proyección de probabilidad. Pero si el Código de Procedimiento Penal en este numeral 2 del 235 te establece esa influencia negativa que habría existido, plantea un caso. El hecho de que una menor, una víctima de violación haya estado condicionada a guardar silencio sobre ese episodio de violencia y diga, si tú dices esto, te hago esto o le hago esto a un tercero. Primero, si tenemos una interpretación literal del numeral 2 del 235, no podrías concebir ese hecho como un riesgo de obstaculización, porque ni siquiera hay proceso en el momento en el que habrías influido negativamente en la víctima. Porque para influir negativamente, según esa interpretación literal, tiene que existir proceso aperturado. Ahora, no digo que no sea un riesgo genérico como entendimiento de riesgo de obstaculización, pero no insertarlo en el numeral 2, porque a veces, y esto es un error que debemos reconocerlo todos, a veces nos enfrascamos tanto en querer ajustar ese hecho a un riesgo procesal y nos olvidamos pues que el numeral 5 y el último numeral también del 234 te abre las posibilidades genéricas, amplias de construir riesgos procesales, no bajo requisitos establecidos, sino bajo un objetivo de establecer o hay peligro de fuga o existe un riesgo de obstaculización. Pero nos empecinamos en decir que no, si esto ha sido así, tiene que, como sea, subsumirse al numeral 2, 3 o a cualquiera. Pero tenemos numerales, son los últimos del 234 y 235, que son amplios, donde tú, con fundamentos certeros, puedes establecer la concurrencia de esos riesgos. Es un parecer mío, no sé qué dicen ustedes. ¿Qué te parece? Bueno, y aquí ingresamos nuevamente al aspecto de la construcción procesal, lo que decíamos hace un momento. Comparto mucho lo que dice Javier. El delito de género, digamos un ejemplo, nos coloquemos un ejemplo para poder ilustrar mejor un delito, por ejemplo, contra la integridad sexual, el elemento constitutivo del tipo que nos dice el que mediante intimidación, amenaza grave, lograr, etcétera, o sea, digamos el acceso carnal. La intimidación o amenaza grave en su momento has
ha sido parte de una construcción en el marco de la tipicidad de este tipo de delito para la probabilidad de autoría y la adecuación tipológica. Pero no vamos a usar ahora nuevamente esa intimidación al momento de la comisión del hecho para construir un peligro procesal, cuando decía Javier que ni siquiera, y comparto mucho, no hay un proceso formal aperturado. O sea, y se han utilizado elementos de la construcción de este peligro procesal fundados en la misma comisión del hecho. Y aquí haríamos, si este razonamiento se viene aplicando, haríamos imposible de poder desvirtuar este peligro procesal en contra de lo que establece el régimen de medida cautelar, la temporalidad de su aplicación. Es decir, que sería de imposible enervamiento esta circunstancia procesal al hacer un elemento constitutivo del tipo penal, y básicamente condicionamos una detención preventiva. En este caso, si estaría en detención preventiva, por lo menos la vigencia de este riesgo procesal en el transcurso de todo el proceso, y desnaturalizaríamos totalmente el régimen de medida cautelar. Claro. Y mucho más si vas a fundar el riesgo procesal, que muchas veces ocurre, de decir, por ejemplo, en un caso, nuevamente volviendo a un tema de un delito de género, en el que un papá puede haber agredido a su hija, y muchas veces se fundan, en su condición de padre va a influir sobre la víctima. Oiga, entonces la única forma de desvirtuar ese riesgo es que deje de ser papá de esa menor. Sí. De otra forma. A veces se funde en la minoridad, ¿no? Inclusive, ¿y qué vas a esperar? ¿Esperar de repente 10 años o etcétera hasta que deje de ser menor? menor. Son criterios totalmente muy son equivocados. Sostengo igual que es parte del problema de la... El problema en realidad es la forma de redacción. Entiendo que el lenguaje tiene problemas de ambigüedad, de vaguedad, que no pueden ser suprimidos, pero sí pueden ser reducidos, sí pueden ser controlados. Pero a ver, para sintetizar, lo que ambos sostienen es que el supuesto de hecho que conforma el tipo penal, digamos, si se tratase de una agresión sexual, no puede ser considerado para sostener estos peligros procesales. Como ya lo ha dicho también un poco tímida y disimuladamente el Tribunal Constitucional. Sí. ¿No es así? Pero sucede, como dice Eddie, sucede en la praxis que la fundamentación es escasa. Yo creo que todo pasa por la fundamentación, por la justificación de los hechos. Claro. A ver, volviendo de nuevo al Congreso, hemos podido advertir que nos han enseñado durante tanto tiempo cómo justificar de repente la interpretación, la selección de distintos, diversos significados de un enunciado legal, pero no los hechos. Nos olvidamos, y entonces es ahí donde opera la intuitividad, ¿no? Y tenemos ese tipo de justificaciones. Pero bueno, yo quiero proponerles, para cerrar ya este episodio, hablar de lo siguiente: proporcionalidad, test de proporcionalidad. ¿Qué opinan? Para mí creo que es el mejor instrumento de control ante las decisiones que vaya a asumir la autoridad jurisdiccional. Pero no pasa por siempre decir el juez. Porque dentro de esta carga argumentativa, porque bien o mal una petición de aplicación de medidas cautelares es una cuestión incidental y por lo tanto debe de cumplir una carga argumentativa suficiente y una carga probatoria. Se nos ha hecho costumbre acudir a audiencias de medidas cautelares, pedir muchas veces la detención preventiva cuando así es posible y obviar por completo en aquella fundamentación, en esa petición que se hace, nosotros primero establecer que con un adecuado test de proporcionalidad corresponde la detención preventiva. Porque como que dejamos muchas veces que sea el juez, ¿no? Tiramos la responsabilidad al juez y que sea el juez que resuelva y vea si se aplica o no test de proporcionalidad, pero en realidad es obligación, cuando nosotros actuamos como abogados peticionantes de esa medida cautelar de carácter personal, decirle al juez, corresponde la detención preventiva por esto, porque la idoneidad está cumplida, es la medida idónea para que pueda disponerse, pero y además hay necesidad. ¿Acaso el juez no tiene la potestad de revisar de oficio la proporcionalidad? No es una potestad, es una obligación, debería de hacerlo.
pero en la carga argumentativa, si no te ha cumplido, yo soy de la idea de que si el fiscal, si el abogado de la víctima no te ha cumplido él realizando el test de proporcionalidad, el juez debería de hacerlo, ciertamente. Y el jura novit curia. Claro, podría también, pero si no existe la carga argumentativa, ¿por qué el juez debe de terminar siendo responsable en una toma de decisiones ante una cuestión de orden incidental? Yo, no sé si estoy en lo correcto, repito. Yo, si fuera juez y me vienen con una petición de detención preventiva en la que el peticionante no ha realizado su test de proporcionalidad, considerando la idoneidad, la necesidad y el test de proporcionalidad en sentido estricto, yo le digo que no corresponde. Eddie, te lanzo la piedrita, pero te anticipo que yo no estoy de acuerdo con Javier, porque yo creo que la carga argumentativa o que esa exigencia es una muletilla de las autoridades judiciales para no justificar la proporcionalidad. Te voy a dar mis razones luego. Bueno, interesante el planteamiento. Ya se ha modulado diversas líneas jurisprudenciales, ¿no es cierto?, que todos conocemos. En la medida cautelar, yo entiendo que hay un momento procesal, en este caso de aplicación, digamos, de aplicación a medida cautelar, donde la carga de la prueba, en todo caso, para la aplicación a medida cautelar y la exigencia de acreditación de riesgos procesales le corresponde a la parte víctima o al Ministerio Público. Entonces, ahí tiene una carga de probar. Y la carga argumentativa que plantea Javier entiendo que va justamente a indicar por qué la medida cautelar, especialmente yo creo que el estándar debería ser más alto cuando se solicita una medida cautelar como la detención preventiva, porque la detención preventiva es la medida más gravosa que prevé nuestro código y es el segundo derecho que selecciona más importante después de la vida, el derecho a la libertad, ¿no es cierto? Entonces debería el estándar de exigencia en todo caso ser mucho más alto en una detención preventiva que en otras medidas, y además la acreditación de carga de prueba. Entonces, en este sentido yo creo que después de la aplicación, ya cuando uno solicita la cesación, también ya la defensa tiene el traslado de la carga argumentativa, desde luego, y probatoria también, para demostrar que se debe aplicar otras medidas, o por qué esa medida que se aplicó la detención al presente ya no sería idónea, no sería necesaria o no sería proporcional frente a las otras medidas que prevé el 231 bis. Pero considero que el juez tampoco no puede sustraerse respecto del mandato y la potestad de impartir justicia que tiene, ¿no es cierto? O sea, de la obligación también de tener que valorar respecto a los elementos, carga argumentativa y probatoria que le presenten las partes, realizar inclusive de oficio este test de proporcionalidad. Considero que debería hacerlo, pero no podemos también dejar de lado el hecho del cumplimiento también que debe tener la parte, en su caso solicitante. ¿Blanco o negro? Sí. No nos des vueltas. Claro. No es blanco y negro, solo que yo creo que si la parte peticionante no ha fundado, no ha motivado adecuadamente su test de proporcionalidad y te pide detención preventiva, ¿tú, juez, qué haces? Yo de oficio incluso analizo el test de proporcionalidad, a pesar de no haberlo ¿Y consideras disponer una detención preventiva? No, haciendo mi propio análisis, iría descartando uno a uno si es idónea la medida, si además es necesaria para el fin que se busca, o es proporcionalidad. Entonces haría el análisis, ¿no es cierto? Haría un análisis. Perfecto. Pero peor todavía, más aún, cuando voy a imponer medidas de limitación de derechos, en este caso derecho a la libertad u otra limitación a cualquier medida cautelar. Ahora, yo les pregunto, para sostener mi punto de vista, esa carga argumentativa que tú sostienes, Javier, de proporcionalidad, ¿es también carga de prueba? ¿Por qué te pregunto esto? Porque en la práctica se suele escuchar a las autoridades judiciales sí argumentado respecto al test de proporcionalidad, pero no ha aportado elementos materiales. Y a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque para mí la aplicación del principio de proporcionalidad es en primera instancia de puro derecho. Sí. Por los tres filtros. Así es. Puede haber elementos que vayan a contribuir de acuerdo al contexto, que sea, qué sé yo, que está amenazado en la cárcel, ¿cierto? Un montón de cosas, ¿no? Pero en primera instancia es de puro derecho. Comparto contigo. Y si es de puro derecho, ¿dónde queda el jura novit curia de los jueces? La facultad de ellos de disponer las medidas que vean convenientes, porque conocen el derecho. Por Sí, eso pero yo sostengo, no la detención preventiva. No, pero a ver, yo también tengo una discrepancia.
por ejemplo. O sea, si bien evidentemente los jueces tienen que hacer ese análisis, y coincido, pero también los elementos que las partes puedan aportar para demostrar en este caso. Yo me refiero ya a un caso como un planteamiento incidental de defensa, digamos, mi cliente está detenido, yo le planteo, señor juez, usted tiene la obligación de hacer este test de proporcionalidad bajo las 3 circunstancias. Pero le tengo yo que dar elementos al juez también, yo considero, para demostrarle que la medida que en su momento ha sido considerada como idónea, la detención a la fecha no sería idónea, ya sea por la finalidad que buscó en su momento esa detención, sea garantizar normal desarrollo del proceso, sea garantizar un fin legítimo, pero principalmente aportar elementos que puedan coadyuvar a la valoración general que pueda tener el juzgador respecto de aplicar con mayor enfoque sus criterios. Es que yo no, a ver, le voy a responder a Javier primero y luego vamos contigo. Luego va contigo. Volvemos contigo. Yo no me voy, Javier, tanto a la disposición de la detención preventiva, no, sino a la sustentación del test de proporcionalidad. Yo te he entendido que tú has señalado que se debe argumentar para que el juez haga o por lo menos aplique el test de proporcionalidad. Para que considere si ese test de proporcionalidad es el correcto. Y si no lo es, bueno. Pero si es de puro derecho. Pero a ver, yo te planteo un caso. Bueno, se cumplen, hay riesgos procesales y todo. Tú has pedido la detención preventiva, pero tú no le has, bueno, más que demostrar, no lo has convencido al juez, que no lo has fundamentado, no lo has dicho, de que existen otras medidas que pueden muy bien resguardar esos riesgos procesales. ¿Por qué el juez de oficio debería disponer la detención preventiva? Pero es que yo no digo que disponga la detención, pero yo digo que el juez aplique. Es que tú lo estás enfocando desde el punto de vista de un acusador que exige la detención preventiva. Claro. Yo lo estoy enfocando, entiendo, desde un punto neutro de cualquiera, pero enfocado hacia el juez. El juez no tiene, o por lo menos no debería exigir la carga argumentativa, porque para mí, repito, test de proporcionalidad es de puro derecho. Sí, pero esa carga de puro derecho, de acreditación y debate en derecho, yo aún sostengo que es de quien peticiona la aplicación de cualquier medida cautelar. Pero si el juez conoce el derecho, jura novit curia. Correcto, eso es siempre una cuestión incidental. Pero es que Javier se basa desde luego, ¿no?, en la exigencia. Quien exige la tutela de alguna petición en materia de medida cautelar tiene la carga de la prueba. En este caso la defensa tiene la carga de la prueba de demostrar que no concurren los riesgos, y la otra parte tiene la carga de la prueba de demostrar que concurre. Sin embargo, para solicitar la detención preventiva con medida más gravosa, cumpliendo, yo creo que se debe cumplir estándares de requisitos más altos y se tiene que hacer ese análisis. Considero que Javier está en lo correcto, de que se tiene que de alguna manera aplicar esa carga argumentativa también para que el juez tenga mejores elementos. Ahora me has confundido más, no sé de qué bando está. Hace un momento me has entrado con todo y has retrocedido otra vez. Yo les voy a colocar un nombre a su carga argumentativa. Para mí es carga retórica. Meramente retórica. Bueno, sí, retórica, argumentativa, seguramente. Pero carga al fin que le corresponde a la parte. Si el juez no lo has convencido de que la detención o cualquier medida cautelar es la idónea, ¿por qué él oficiosamente tendría que disponer cualquier otra medida? No, yo ahí estoy de acuerdo contigo, pero es que yo no sostengo esto. Yo estoy sosteniendo que el juez tiene que ingresar a analizar el test de proporcionalidad, le hayan o no argumentado los 3 filtros: idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Otra cosa sería, digamos, que en el caso de disponer la detención, que ya es una medida mucho más gravosa, tiene que cumplir mayores estándares el juez en este caso, y ahí sí tuviera que hacer ese análisis. En el caso de aplicar la detención preventiva como una manera de justificación y motivación de su decisión. Bien. Podría ser. Bien, yo creo que ha estado apasionante este episodio de las medidas cautelares y no hemos tocado mucho. Sí, realmente hay mucha tela por cortar, ¿no? Y el debate llama a un debatir. Seguramente terminando esto vamos a seguir debatiendo saliendo del estudio. Exacto, yo creo que sí, yo creo que hay que dedicar más episodios a las medidas cautelares. Sí. Bueno, ya para despedirnos, Eddie, perdón, te estaba cortando. No, les decía, bueno, ya antes de despedirnos, yo no creo que sea un criterio directamente excluyente en ambos sentidos.
es excluyente en el sentido de Javier de la carga probatoria, excluyente a Roger de la carga del juez. O sea, yo no pienso que sea excluyente en ambos sentidos. Pienso que cuando es una medida limitante de un derecho, en este caso la libertad como primer punto. Todas las medidas cautelares. Pero la libertad tiene un estándar. No es ni blanco ni negro. O sea, la libertad tiene otro estándar. O sea, es una medida más gravosa, se tiene que aplicar otro enfoque de análisis. Me recuerda mucho a los políticos. Sí, No es Eddie es político. Eddie es político. plomo. Sí. No, es que el derecho es muy amplio y la concepción que tengamos, desde luego que no vamos a coincidir en algunas cosas, pero es amplio y ahí está y se enriquece el debate, ¿no? Y la contribución a la academia. Bueno. Perfecto. Palabras de despedida, Eddie, ya que estás. Bueno, agradecido con Javier, con Roger por este nuevo espacio. Ha sido un espacio muy ameno, muy dinámico. También agradecido a las personas que toman su tiempo para poder escucharnos y ver estas reflexiones que hacemos también nosotros desde el campo de la humildad de nuestro ejercicio, buscando siempre aportar en nuestra práctica jurídica. Muchas gracias. Un gusto verlos, Javier, Roger. Javier. Bien, gracias. Como siempre, queridos amigos, para mí es un placer de verdad compartir estos espacios de debate. E invitamos pues a todos nuestros seguidores, amigos también que puedan escribir en la página, en los videos y bueno, colaborar con todo esto que al final de cuentas, como tú en algún momento dices, Roger, cuando hablamos creo que salimos con más dudas que con respuestas y bueno, es así, ¿no? Es importante siempre poder gestionar estos espacios y bueno, de mi parte despedirme de ustedes, amigos, y que les vaya muy bien hasta el siguiente episodio. Gracias. Bueno, queridos amigos, esto ha sido un episodio más de Hecho y Derecho. Esperemos que les haya gustado. Comenten en las redes, critíquennos, háganos bullying, háganos hate, lo que quieran. Bueno, estamos para eso, ¿no? Para recibir aportes, críticas. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.